Y nosotros los que quedamos vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor todavía? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes todavía? Diga conmigo, paternidad extraordinaria. Para compartir esta palabra, yo necesito que usted abra su espíritu y su entendimiento, porque vamos a ministrar algo que tiene que ver contra cultura. ¿Aló? La paternidad dentro de la cultura del mundo, pero particularmente dentro de la cultura costarricense, no tiene el nivel que Dios le ha dado, se ha degradado. ¿Está conmigo todavía? Entonces, es necesario que nosotros podamos abrir el corazón, porque el problema es que cuando tocamos cosas de cultura, la gente deja de recibir. ¿Está conmigo? Cuando usted le toca la cultura a la gente, hermano, ahí se siente el choque, ahí se siente la situación y la gente deja de recibir, porque muchas veces su formación y su cultura es más importante que lo que dice la palabra. Pero nosotros tenemos que entender que dice la palabra: sea Dios veraz, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Quizá usted no tuvo la suerte, la bendición que yo tuve, porque yo tuve un padre amoroso. ¿Aló? Yo tuve un padre extraordinario, yo tuve el mejor padre del mundo. A pesar de eso, Dios por los últimos 8 años me enseñó paternidad. ¿Aló? Cuando yo era un muchacho, yo juzgaba a mi padre. Por eso no podía tener padre, porque yo vivía juzgando a mi padre. ¿Aló? Pero cuando yo crecí, yo entendí que el padre no se le juzga ni se le cuestiona. Al padre se le honra y se le respeta. ¿Alguien está conmigo todavía? Así que diga conmigo: paternidad extraordinaria. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, del capítulo 6 al verso 10. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera hijo. ¿Cuántos dijeron hace un rato que eran hijos de Dios? Dios corrige y castiga a los tales. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay padre que no corrija a su hijo. Escríbame ahí: porque no hay padre que no corrija a su hijo. ¿Alguien está todavía? Verso 8: si Dios los corrige como lo hacen con todos sus hijos, entonces ustedes son verdaderos hijos. La traducción de Reina Valera dice que somos considerados hijos y no bastardos. Verso 9: cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra, diga conmigo, nuestros padres aquí en la tierra, nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Verso 10. Verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos capítulo 13, verso 17. En la Biblia hay 3 imágenes del Padre. La primera es el Padre del cuerpo. Diga conmigo: el Padre del cuerpo. Dice que cuando éramos niños teníamos a nuestros padres terrenales. Ese es el padre físico, el padre del cuerpo. Yo no sé cómo se llama su papá. Mi papá se llama Alfredo. Ese fue el hombre que Dios me asignó para que fuera mi padre. Yo no lo escogí. ¿Aló? Yo no decidí que él fuera mi padre. Eso es un regalo de Dios. Alguien que está conmigo todavía. Yo escogí mi esposa, pero yo no puedo escoger mi padre.
Aló. El Padre del cuerpo. Y también al contrario de eso está el Padre de todos los espíritus. Dice, ¿cuánto más obedeceremos al Padre de todos los espíritus? Así que Él no es Padre mío, sino que es Padre nuestro, porque es nuestro Padre. Todos compartimos un Padre en común. ¿Cuántos dicen amén? Y luego tenemos el Padre del alma. Diga conmigo, el Padre del alma. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras. Así que el pastor es un padre del alma. El padre físico vela por la parte física. El padre del alma vela por la parte de la enseñanza y la nutrición en la parte del alma. ¿Aló? Y el Padre de todos los espíritus, que es nuestro Dios, Él vela sobre todo lo que somos. Amén. Ahora, déjeme avanzar en esta mañana y quiero decirte esto. Hay tres tipos de padres espirituales. Me voy a salir un momento de la parte del padre físico, como se llama su papá, y vamos a ir acerca de la paternidad espiritual. En la Biblia yo encuentro tres tipos de padre. Número uno, los que engendran. ¿Los qué? Engendran. Primera de Corintios capítulo 4 verso 15 dice: ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo. ¿Cuántos maestros podrían tener? Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. Y dice Pablo, el único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Cristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Reina Valera dice que cuando les prediqué el evangelio, ustedes fueron engendrados. El problema de la gente es que piensa que cuando una persona nace de nuevo, Dios toma del Espíritu Santo y lo pone en él. Y la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que Dios vino y descendió y tomó del espíritu que estaba en Moisés, entienda, del Espíritu Santo, de la porción que había recibido Moisés, y la puso en los 70 ancianos. Cuando una persona nace de nuevo, Dios pone del espíritu de la persona que le está anunciando el evangelio, y esa persona nace de nuevo. Por eso tiene su ADN. Diga conmigo, una vez que una unción es soltada sobre la tierra, esa unción va a permanecer sobre la tierra. Aló. Aun cuando esté inactiva, porque la unción que estaba sobre Eliseo, que antes estuvo sobre Elías, estaba inactiva sobre la tierra por muchos años. Pero hay un hombre que lo entendió y se paró en Betábara. Diga conmigo, Betábara, que significa lugar de cruce. Pero ¿quién fue el que cruzó el Jordán a pie? ¿Aló? Dice la Biblia que cuando Elías iba a tomar a Eliseo, pasaron por el agua. Elías le dio la unción a Eliseo, pero Eliseo, aunque trató de pasársela a un rey, no lo logró. Y entonces diga conmigo, cuando una unción no es heredada, regresa al lugar de donde fue tomada. Otra vez diga conmigo, cuando una unción no es heredada, regresa al lugar donde fue tomada. Y ahí estaba Elías levantando el espíritu de Elías. Ahí estaba, Juan el Bautista levantando el espíritu de Elías, y sumergía a uno y lo sacaba y decía, este no es, y metía a otro y lo sumergía, y este no es, hasta que vino y sumergió a Jesucristo. Y entonces el espíritu que un día estuvo sobre Elías, que un día estuvo sobre Eliseo, ahora desciende sobre Jesucristo. Aló. Por eso es Betábara, lugar de cruce. Él no estaba en cualquier parte del Jordán, porque la unción no estaba en todo el Jordán, estaba en la parte donde habían cruzado. ¿Alguien está conmigo todavía? Aunque esa unción habían pasado muchos años, nadie la había tomado.
Elías la levanta en una unción, en una porción. Eliseo quiere una doble porción del Espíritu. Sobre Juan el Bautista, aunque él no la levanta ni hace ningún milagro, opera en 3 dimensiones. En Jesucristo opera en 4 dimensiones. Son 4 evangelios. Aló. Y en el Hijo de Dios, cuando él es llevado a la cautividad, repartió la unción en 5 partes, a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, pero es la misma unción que un día estuvo sobre aquel hombre. Lo extraordinario es que Elías era un profeta de fuego, todo lo solucionaba con fuego. Pero el que recibió la doble porción era una antítesis, todo lo solucionaba con agua. Porque Eliseo era un profeta del agua. Y entonces Eliseo decía: hay una ciudad mala, lléveme a la fuente de agua. Y echaba sal y lo solucionaba. Un hacha se cayó en el agua, tiraba una vara. 3 ejércitos estaban morando en el desierto y decía: no veréis agua ni veréis lluvia, pero hagan estanques porque se llenará de agua. Todo lo solucionaba con agua. Así que de una misma genética, puede salir una antítesis. ¿Alguien está conmigo todavía? Así que diga conmigo: hay 3 tipos de padres. Los padres que engendran. Cuando el Espíritu de Dios empieza a tomar de mi espíritu y lo pone sobre la persona. Dice la Biblia que empezaron a profetizar igual como profetizaba Moisés, porque Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés. A mí siempre me hace gracia cuando la gente es inmadura y loca y va y se mete 40 días a ayunar y piensa que van a arrebatar una unción del cielo. Eso es ilegal, no puede pasar. Ni siquiera Jesús va y ayuna 40 días y 40 noches y no puede levantar ninguna unción. Y entonces, hermano amado, ¿alguien está conmigo todavía? Antes de irse a ayunar, 40 días y 40 noches, va donde Juan el Bautista y le dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Y el Hijo de Dios no agarra una unción del cielo, sino una unción de la tierra que estaba sobre Juan el Bautista, que era el Melquisedec que representaba la tierra en aquel tiempo. ¿Alguien está conmigo todavía? Y si Jesucristo levantó una unción de la tierra, ¿qué hace usted tratando de hacer que le caiga algo del cielo? Porque del cielo lo que a usted le puede caer es una cuita. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, si todavía puede dársela. Mi cobertura, dice, mi cobertura es del cielo. Revísalo, papá. Diga conmigo: los que engendran. Número 2, los que adoptan. Dice Hechos 16, verso 1. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Y allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Cristo. La madre de Timoteo era cristiana, pero el padre era griego. Diga conmigo: tenía problemas de paternidad. Ya conocía a Dios. Reina Valera dice que era cierto discípulo. Ya había recibido la primera porción del Espíritu Santo cuando nació de nuevo y aceptó a Cristo. Pero tenía un problema de paternidad. Su padre era griego. El problema de este muchacho, hermano amado, era que había algo en su vida que no se había corregido cuando era niño. Porque dice la Biblia que tenía que haber sido circuncidado, pero no era circuncidado. Los niños, cuando tienen padre hebreo, padre que entiende, son circuncidados al 8º día. Pero este era, hermano amado, un muchacho que no había pasado por ese proceso. Y entonces, diga conmigo: la adopción es un acto de misericordia. Si usted quiere vivir violencia en esta vida, sea huérfano. Algunos de ustedes lo vivieron, les tocó. No es fácil ser huérfano.
Cuando alguien te va a hacer daño y sabe que tú tienes padre, se detiene. Porque dice, este me da la mano y me da la pata también. Aló. Aló. Pero cuando eres huérfano, no tienes esa verja que te proteja, que Dios pueda guardarte, y entonces hay una tremenda violencia. Lo mismo es en la parte espiritual. Y yo tenía años en el ministerio y no sabía que era un huérfano espiritual. ¿Alguien está conmigo todavía? Y cuando yo quería, hermano, justificarlo, yo siempre decía, es que mi cobertura es Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Hipócrita. Porque si no puedes amar a tu hermano a que ves, ¿cómo vas a amar a que Dios no ves? A Dios que no ves. Y si no te puedes sujetar al hermano que ves, ¿cómo te vas a sujetar al Dios que no ves? Aló. La adopción es un acto de misericordia del reino espiritual para sacar a una persona de la violencia espiritual. Estábamos en una iglesia, el centro de Alajuela, en el puro centro, la iglesia más cerca del Parque Juan Santa María. Pero en medio de una violencia espiritual, y Satanás me la ganaba a todas. Un día me dejaba sin dientes y el otro día también. Y nos rebelamos y empezamos a ayunar. Aló. Y empezamos a ayunar y empezamos a buscar. Algunos de los que están aquí, hermano, ayunaron conmigo 32 días. Tomábamos agua y comíamos una bendita granadilla que no nos volví a probar desde eso. Aló. 32 días. Y cuando finalizó el ayuno, Dios me dijo, la razón por la que Satanás te derrota todos los días es porque estás peleando contra un principado. Y el principado no pelea contigo, mira legalidad, y tú eres un huérfano espiritual. Tú no tienes padre. Aló. ¿Tú quieres ver lo que te estoy diciendo? Abra su Biblia. Abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 10. Déjame buscarlo, por favor. Y te lo voy a mostrar. Este pasaje, hermano, es cuando Saúl empieza a profetizar. ¿Alguien está conmigo? Dice: el verso 10, el verso 9, 1 Samuel capítulo 10, verso 9. Aconteció que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas las señales le acontecieron aquel día. Y cuando llegó al collado de Dios, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Diga conmigo, el que cuidaba mulas, porque era lo que hacía Saúl. Cuidaba mulas. Y era mal pastor de mulas porque se le escaparon. Ahora el que cuidaba mulas está profetizando. Y dice, verso 11, y aconteció que todos los que le conocían antes vieron que los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le sucedió al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas todo el mundo está conmocionado porque Saúl está profetizando. Pero todo el mundo sabe que eso es ilegal, que no puede pasar. Que no puede pasar que en un día usted cambie de ser profeta, cuidador de mulas, a profeta. Y entonces el verso 11, el verso 12 nos da una respuesta.
Y alguno de allí respondió. No dice alguno de allí preguntó, dice alguno de allí respondió. Este alguno que no tiene nombre, que la Biblia no dice quién es, era más sabio que todos y trajo una respuesta a aquello a través de una pregunta. Porque la sabiduría no consiste en responder, la sabiduría consiste en preguntar. Porque la respuesta cambia en el tiempo, pero la pregunta no. Un estudiante usted lo conoce no por sus respuestas, sino por sus preguntas. Cuando yo miro a un estudiante de la Biblia, yo sé el tipo, el calibre que tiene, no por lo que me responde, sino por lo que me pregunta. ¿Aló? Y alguien de allí respondió, diga conmigo, es una respuesta. ¿Y quién es el padre de ellos? ¿Quién es el padre de los que están profetizando? Si tiene padre, puede profetizar. Y si no tiene padre, su profecía es ilegal. ¿Aló? ¿Y quién es el padre de ellos? Y cuando preguntaron quién era mi padre, sin padre conocido. ¿Sabe por qué? Porque claro que yo tengo padre. Para usted haber nacido de nuevo tiene que tener padre. ¿Aló? Y sabes, yo fui un buen hijo. Pero cuando viví una violencia espiritual y sufrí un divorcio, mi padre, que era de las asambleas de Dios, porque soy un muchacho criado en las asambleas de Dios, fui profesor, calificado el tercer mejor profesor de instituto bíblico de las asambleas de Dios en este país. Y no un día, años. Aló. Desde los 16 años, desde los 14 años, pero desde los 17 que empecé a pastorear hasta el 2008, soy pastor de las asambleas de Dios. Pero cuando yo viví un divorcio, mi padre dijo: yo no sé qué hacer contigo. Tú te vas para el infierno si te vuelves a casar. Y entonces quedé sin padre, porque no solamente había vivido la violencia de vivir un divorcio siendo pastor, sino que mi padre espiritual, el que me engendró cuando yo tenía 6 años de edad, me agarró y me voló para la esquina y me mandó al infierno. Y me dijo en mi cara: te vas para el infierno. Y lo extraordinario es que él no supo qué hacer conmigo, pero lo extraordinario es que Dios sí supo qué hacer conmigo. Y hace 13 años restauró mi vida. Hace 13 años me dio una extraordinaria esposa. Desde 13 años para acá empezamos a reconstruir de nuevo y tengo 3 hijos maravillosos y seguimos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo extraño es que cuando era el teólogo no veía milagros, no veía la presencia de Dios, pero ahora que estoy en Cristo, hermano, que soy el desecho de los hombres, la gloria de Dios viene a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque que en aquel tiempo mis títulos caminaban delante de mí. Mi orgullo y mi arrogancia caminaba delante de mí. Yo me sentaba a escuchar a un predicador. ¿Sabe qué escuchaba? Su homilética. ¿Aló? Su retórica. Pero no podía ver a Dios ahí. Dios me quitó mi orgullo de un solo manazo. Porque yo pensaba que Dios tenía que usarme porque yo había sido un muchacho bueno, un muchacho perfecto. ¿Aló? Me casé como la Biblia manda. Viví durante 10 años esforzándome como la Biblia manda. ¿Aló? Y después del 2006, hermano, Dios agarró y me quebró. Y entonces yo recuerdo que en ese tiempo Bolívar Ábalos era el presidente de las asambleas de Dios y me dijo: Ever, te damos la iglesia que tú quieras, pero restaura tu matrimonio. Y yo le dije: amado Bolívar, con ese diablo ni a la esquina un día más. Y entonces se me cerraron todas las puertas en Costa Rica. Y una mujer que se llama Gabriela
agarró mi pasaporte y me hizo una gira en Nicaragua. Y me dijo, si no vas, es tu responsabilidad delante de Dios. Y yo crucé la frontera con Nicaragua y solamente chorreaban lágrimas por mis ojos. Chorreaban lágrimas por mis ojos. Y empecé a levantar la mirada donde iba viajando, hermano, por Nicaragua. Y empecé a ver, mi vida era una desgracia. Había perdido todo, había perdido mi familia, había perdido la iglesia, había perdido el ministerio. Pero sabes, lo más doloroso de eso era, yo no sé por qué les estoy hablando de esto. Lo más doloroso de era saber perder una pequeñita de 4 años, que era mi vida. No importaron los millones, no importaron las casas. Algunos que están aquí me conocen de ese tiempo. Pero lo difícil era perder una pequeñita, hermano, un poquito más grande que esa de 4 años. Mi vida era una desgracia. Estoy viajando, hermano, por Nicaragua. Y viene el Espíritu Santo y yo llorando, hermano, mi vida no valía una peseta. Y se acerca y habían rótulos de las elecciones de Nicaragua. Ese día que yo salí, el día anterior eran las elecciones de Nicaragua. Pero no estaban los resultados cuando yo salí. ¿Sabes? Vino el Espíritu Santo y me dijo, había un rótulo grande de Daniel Ortega. Y vino el Espíritu Santo y se acercó al bus donde íbamos. Y me dice, tenía tanto tiempo de no escuchar al Espíritu Santo. Tanto tiempo, hermano, en medio de la peor catástrofe de mi vida. Y vino el Espíritu Santo y se sentó, hermano, en la silla que iba a la par mía. Y me dijo, ¿sabes, hijo, quién ganó las elecciones? Yo no sé, Señor. Y me dijo, mi siervo Daniel Ortega. Mi siervo Daniel Ortega. Y yo, hermano, estaba desesperado cuando llegaron a recogerme, porque yo solo tenía una pregunta para el pastor que me iba a recoger: ¿quién ganó las elecciones? Porque Daniel Ortega estaba en 4º lugar en los sondeos. Y me dijo, pues pastor, parece que ganó el Ortega, el siervo del Señor, le dije. Porque, hermano amado, déjame decirte algo. Nosotros tenemos libertad, pero qué desgracia de gobernantes tenemos. Amadores de la homosexualidad, amadores del pecado, amadores de la desgracia. Pero allá, hermano, las iglesias están en avivamiento, las iglesias están en oración, porque hay un látigo de un faraón que golpea al pueblo y el pueblo se dobla delante de Dios. Y empezó Dios a hacer. Me paraba a predicar debajo de un palo. Se convertían 250 personas. Y yo recordaba cuándo fue la última vez que se convirtieron 250 personas. Nunca en la vida, en el ministerio. Le oraba, hermano, a un niño. Agarro un niño, hermano, sordo de nacimiento, y le oro y no pasa nada. Y me vengo, hermano, a las 5 de la mañana, y a las 6 de la mañana, cuando el niño se levanta, el niño está escuchando. Cuando llegué a la frontera había un alboroto, todo el mundo me decía, pastor, devuélvase, porque Dios sanó al niño. Yo venía para mi casa ya, hermano. Dije, denle la gloria a Dios, porque yo tengo que ver con eso. Me paro en la iglesia del pastor Mario Vilches, 5,000 personas, hermano. Y yo me paré, puse la Biblia, y la gloria de Dios empezó a descender. 5,000 personas, hermano, en el suelo. Yo decía, ¿qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Tenía mi hogar correcto, tenía mi esposa, toda mi vida ordenada, era el teólogo, y tú no me usabas ni se acordabas de mí, y ahora mi vida es una desgracia, y tú te apareces hasta donde no te digo que vengas, tú vienes. ¿Alguien está conmigo todavía? Déjame decirte algo. Una noche Dios me dijo, quiero que restaures tu hogar. Y Dios le dijo, yo le dije, nadie me va a creer, porque eso es lo que me han enseñado. Y Dios me dijo, no te preocupes por lo que no te van a creer, preocúpate por lo que yo te voy a enviar para que restaures. Y desde ese día no me preocupo por los que me escupen, por los que me botan, por los que dicen ese es un falso, me da igual. Me preocupo por aquellos que Dios me los manda para que los levante y los restaure y los encamine en el Señor.
Alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando un pastor me jode la vida, ¿sabe qué le respondo? De esos que tienen una vida perfecta. Porque déjame decirte, hay pastores que la esposa, la mujer, lo sacó de un caño, lo levantó, intercedía, ella predicaba mientras él andaba haciendo diabluras. Y luego vienen a criticar a los que una vez vivimos un divorcio por causa de que la persona que Dios tenía que cuidarnos, que hablarnos, que protegernos, en vez de eso nos dio una puñalada por la espalda. Es fácil criticar algo cuando tú no lo viviste. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces déjame volver. Estaba en Alajuela y un día perdía y el otro día también. Y Dios me dijo, es porque eres un huérfano espiritual. Y entonces le dije, Señor, ¿y cómo lo soluciono? Eso fue en el 2013 y no lo pude solucionar, ni a inicio del 2014. Hasta que yo entendí que yo no lo podía solucionar. Y en el 2014 Dios trajo a Costa Rica el hombre que me adoptó, que sanó lo que estaba deficiente en mi vida y que por los últimos 7 años ha sido mi pastor. Damos gloria a Dios por eso. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que los hombres no supieron qué hacer conmigo, Dios sí supo qué hacer. Ahora vuelva conmigo a la palabra. Diga conmigo, los que adoptan. Dice que Timoteo era un cierto discípulo cuando Pablo lo encontró. Pero primera de Timoteo capítulo 1 verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, hijo verdadero en la fe. Diga conmigo, hijo verdadero en la fe. ¿Cómo puede ser que es hijo verdadero? Es decir, que si le hacen examen de ADN sale teología paulina. ¿Aló? ¿Cómo puede ser un hijo verdadero? ¿Aló? Déjame hacer una aclaración. El Espíritu Santo me dice que la haga. La voy a hacer. No crea usted que porque yo viví un divorcio, yo aliento a alguien a divorciarse. Yo tengo muy clara la teología del divorcio. La Biblia dice en el libro de Malaquías que Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Lo que yo entendí es que hay vida después de la muerte. Lo que pasa es que la gente te deja muerto ahí. ¿Aló? Y Dios te dice, vive, porque todavía no he terminado contigo. Un día Dios vino y me dijo, porque yo estaba, hermano, rebelde, yo no quería nada con el Señor. Por 2 años, hermano, no me pude levantar, no pude servir, no pude hacer muchas cosas. ¿Aló? Y un día Dios me dijo, yo quiero que me digas cuándo yo te llamé. Y yo le dije, Señor, el 8 de febrero de 1991 me llamaste. Yo estaba en una iglesita, hermano, de piso de tierra, y yo escuché la voz de Dios que me dijo, te enviaré y predicarás el evangelio, y en mi nombre sanarás a los enfermos, echarás fuera demonios y levantarás a los muertos. Tenía 14 años y yo me levanté y le dije a los 3 hermanos que habían, ¿escucharon? Y todos me vieron cara como el chapulín colorado, así, chapatín. Nadie la escuchó, solo yo escuché aquella voz que retumbaba. Y Dios me dijo, ¿cuándo te llamé? Cuando tenía 14 años, Señor. ¿Y cuándo viviste un divorcio? Cuando tenía más de 30 años, Señor. ¿Y tú crees que yo no sabía lo que tú ibas a vivir cuando yo te llamé? Yo sé escribir recto en tus renglones torcidos. ¿Aló? Amamos restaurar gente porque ¿sabes qué es lo que aprendí? Que Dios no termina con nosotros. Y aprendí algo, hermano, que es cómo salir victorioso declarándose culpable. Es que usted no sabe que la ley funciona hasta que usted esté desnudo y confeso delante del Señor. Pero había una mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio.
Y la Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios, ¿quién los juzgará? Y esa mujer solamente la ley la trajo desnuda y confesa. Y cuando confesó, ni yo te condeno, tienes una nueva oportunidad para volverme a agradar. Vete y no peques más. Puede darle ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay otros hijos que son los que se asignan. Ya conmigo, los engendrados, los adoptados y los que se asignan. Dice la Biblia, Primera de Reyes 19, verso 15, y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Azazel, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Diga conmigo, Azazel tenía espada. Diga conmigo, Jehú tenía espada. Eliseo no tenía espada. Dice que Jehú lo matará, pero ¿con qué lo va a matar? Este hijo es asignado, no como el engendrado para que esté siempre con su padre, o como el adoptado para que no tenga violencia doméstica, sino violencia espiritual, sino es asignado para que se le dé algo que el profeta tiene. Los estudiosos dicen que Eliseo caminó con Elías 8 años. ¿Aló? La Biblia dice que Eliseo tenía padre. ¿Quién es el padre de Eliseo? Safat. Eliseo, hijo de Safat. La palabra Safat significa juzgar. Por ejemplo, Sara le dijo a Abraham: Safat Jehová entre tú y yo, que significa juzgue Jehová entre tú y yo. Eliseo era un hombre que podía juzgar, pero no podía sentenciar porque no tenía espada. La espada es un asunto de los profetas. Isaías 49:2 dice: y puso mi boca como espada aguda. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. ¿Alguien está conmigo todavía? Dios asignó, porque el problema de Eliseo era que Eliseo juzgaba pero no mataba. Otra vez se lo voy a repetir. Eliseo juzgaba pero no mataba. Y a veces dentro de las estructuras, cuando se pudren, cuando la corrupción entra, solamente la espada del profeta puede traer la rectitud nuevamente. La casa de Acab se había corrompido y la descendencia de Acab de tal manera que tenía que venir una espada que cortara la cabeza. Y Eliseo juzgaba, él decía, sabía entre lo bueno y lo malo, pero no podía ejecutar, necesitaba una espada. Y la espada que estaba en la mano de Elías le iba a ser puesta en la mano de Eliseo para que cortara. Usted sabe que un hombre es profeta, no por las palabras que profetizó, sino por la gente que quedó muerto luego cuando él pasó. Otra vez lo voy a repetir. Usted sabe que un hombre tiene un ministerio profético, no por la gente que se sanó, no por la gente que se libertó, sino por la gente que se murió cuando él pasó. Porque donde pasa un profeta hay muerte. ¿Alguien está conmigo todavía? Mejor no cuento esa historia porque me quedan 5 de los que están ahora. Aló. Pero yo sé de que me maldigan y le digas: primero te mueres tú que yo, desgraciado. Y solamente 2 años después, en una cajita, guardadito allá en la presencia del Señor. Deje joder en la tierra los que están haciendo la obra de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Ahora voy a intentar hacerlo en los próximos minutos. Escucha.
el padre que Dios le devolvió la vida a través de un hijo. Diga conmigo, el padre que Dios le devolvió la vida a través de un hijo. Dice la Biblia que Elías era un hombre tan tremendo, tan poderoso, que oraba y fuego del cielo descendía. Pero cuando descendió, hermano, fuego sobre Israel y él mató 450 profetas de Baal y 450 de Acera, o 400 de uno de los dos, eran 850 profetas, le agarró una depresión. Y el 19 verso 4 dice, y se fue por el desierto camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse, y decía, basta ya Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Estaba, como decimos en Costa Rica, agüevado. Estaba como un perico hecho un calabaza. Solo quería morirse. Y Dios le envió un ángel. Dice el Señor, lo voy a sanar con un ángel. Primera Reyes 19:5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego le tocó el ángel y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una ceniza y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. Escucha, ¿qué le mandó Dios? Un ángel. Algunos de ustedes creen que sus problemas se terminarían si Dios le manda un ángel. Pero mira qué tremendo. El hombre no quería, estaba tan agüevado, hermano, que un ángel le sirvió comida y el hombre se la comió y se volvió a dormir. Y el ángel le dice una palabra, levántate y come porque el largo camino te resta. Él no quería saber nada de eso. ¿Aló? Y la comida le sirvió, porque dice la palabra, hermano, caminó 40 días y 40 noches con esa comida. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, 40 días y 40 noches, caminó hasta llegó a Horeb, monte de Dios. Y ahí se encuevó. 19:9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a sus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Estaba metido en una cueva, no tenía salida. Ahora le voy a decir cómo Dios lo solucionó. Dios se le empieza a revelar y dice, diga conmigo las 3 ministraciones. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, diga conmigo, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, diga conmigo, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Elías era un especialista para moverse en una dimensión de enemigos de Dios, pero no conocía a Dios como amigo. Le voy a decir por qué. Porque Isaías capítulo 29 verso 3 dice Dios, y seré tu enemigo. ¿Y seré qué? Tu enemigo. Y el verso 6 dice, yo el Señor de los ejércitos celestiales intervendré a tu favor con un terremoto y un gran ruido y un torbellino de tormenta y fuego consumidor. Elías conocía y podía moverse cuando Dios era enemigo. Pero el asunto de Elías es que Elías es sin padre conocido. Todos los profetas dicen hijo de tal, pero dice Elías Tisbita que era de los moradores de Galaad. A Elías, hermano, no se tiene que tener madre. Aló, tiene que tener padre.
Pero su madre lo agarró, hermano, y lo tiró ahí en la tierra, hermano, con su sangre. Si dice la Biblia en el libro de Ezequiel, cuando naciste no fuiste lavado con sal, ni se cortó tu ombligo, ahí estaban en la tierra. Y Dios dice, y te vi, y tuve misericordia de ti, te dije, vive. Y Dios agarró a Elías y lo levanta en un tiempo de adversidad, pero Elías solamente sabía pelear. Lo mandaron, hermano, el rey de Israel mandó para consultar al rey de Ecrón, al rey de Ecrón, a Baal Zebú. Se había caído una ventana, se había metido un chingazo, hermano, y había quedado medio jodido. Y quería saber si iba a vivir. Y le salió a Elías al encuentro. Devuélvase, que no hay profeta en Israel, no hay Dios para que consulte a Jehová. Y dígale que de cierto va a morir. Y entonces cuando el rey se dio cuenta que era Elías, lo mandó a traer con 50 soldados. Y Elías estaba allá en la cumbre. Y le decía, llegó todo matón, el hombre con 50 hombres, le dijo, siervo de Dios, varón de Dios. Y dijo Elías, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma, a ti y a los 50. ¡Push! 51 chamuscados. Y manda otro. Y este se ve más altanero, dice el rey, que baje pronto. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50, otros 51, 102 chamuscados. Y el tercero que va, se hinca y le dice, tenga misericordia de mi vida y de la vida de mis hombres. Y ¿sabe qué vino y Dios le dijo? No tengas temor. ¿Sabe por qué lo mató? Porque tenía miedo. Lo mató porque tenía miedo. Y dice el Señor, no tengas temor, le dijo el ángel de Jehová, desciende. Y entonces se envalentó. Solo el tipo, hermano, era como una ametralladora, solo respondía. Fuego, escúchame, terremoto, es la manifestación de Dios como león. Cuando el león ruge, toda la selva huye y hay un terremoto. Dios, cuando estaba entregando la ley, el monte humeaba. La tormenta es la manifestación de Dios como el águila que se eleva sobre la tormenta. El viento que rompe los montes es el águila. El fuego es el ciervo, el buey, porque el fuego es un buen ciervo. Usted hace un buen bistec con fuego, ¿verdad que sí? Y él lo usaba como un ciervo y tengo miedo, pa, chupa. Pero hay una manifestación que él no conocía. Él sabía moverse en el terremoto, él sabía moverse en la tormenta, él sabía moverse en medio del fuego, pero no sabía. Y dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no está en fuego. Y dice, y tras el terremoto, y es un silbo y delicado. Ya conmigo, un silbo apacible y delicado. Aleluya. Escucha. Y se le presenta el Señor como un silbo apacible y delicado. Esa es la manifestación de hombre. Tenemos la de león, tenemos la de águila, tenemos la de buey y ahora tenemos la de hombre. Déjeme explicarle qué fue lo que pasó con Elías. Lo que le pasó a Elías fue que se le reveló el hortelano, el que cuidaba el jardín. Cuando Jesús cuando Jesús resucitó, había un hortelano que le dijo a María y habló con María. ¿Alguien está conmigo todavía? Y en el Edén había un hortelano. Dice la Biblia, hermano, en el libro de Génesis capítulo 3, verso 8.
Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, un viento apacible y delicado. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron la voz del Señor que caminaba en el huerto. ¿Sabe quién se le apareció? No el Dios del fuego, no el Dios de la ley. Se le apareció el Padre que caminaba con Adán. El Padre de Adán se le reveló a Elías. Dios se le reveló como Padre. Otra vez se lo voy a decir, Dios se le reveló como Padre. Y cuando Dios se le revela como Padre, entonces le da hijos. Y le da a Eliseo por hijo. Y cuando usted tiene hijos, se le terminan los problemas, hermano, porque estás tan ocupado saliendo a trabajar, hermano, ganando la plata, que usted no tiene tiempo de deprimirse, porque depresión significa falta de presión. Alguien está conmigo todavía, pero los hijos te fuerzan, hermano. No tienes tiempo para entrar en depresión. Hay que salir corriendo para la escuela, hay que venir a hacer almuerzo, hay que trabajar, hermano. Se te olvida la depresión. Vamos, levanta un aplauso al Rey de Reyes. Ponte de pie. Parece loco, Jocelyn. El hombre conocía el águila, conocía el león, conocía el buey, pero no se le había revelado la dimensión más básica del hombre. Aló. Era un tipo tan loco, Emanuel, que viene de atrás para adelante. Nosotros la adoración la subimos de hombre a buey, de buey a águila y de águila a león. Algunos de ustedes, lo que les tiene que pasar es lo que me pasó a mí, que me se revele un padre. ¿Alguien está conmigo? No es fácil, hermano. Perdí un hogar, perdí a mamá y perdí a mis hermanas y perdí a mi hija por 8 años. Para aprender a ser padre. Aprendí que el amor del padre no tiene nada que ver con que hagan los hijos. Yo amo a mi hija porque soy padre, no por lo que ella haga por mí. ¿Alguien está conmigo todavía? Y yo te voy a hacer un reto en este día. Proponte conocer al Padre. Dice la Biblia, hermano amado, que hay ministerios y hay diversidad de ministerios que están conectados con Cristo, y hay diversidad de dones que están conectados con el Espíritu Santo, pero también hay diversidad de operaciones que están conectadas con el Padre. Y una de las operaciones que está conectada con el Padre es el terremoto, porque cuando la manifestación, la operación del Padre vino en Pablo, la cárcel tembló y se desbarataron los cimientos. Ahí no hay un don, ahí no hay un ministerio, ahí hay una operación. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Padre, diga conmigo, Padre nuestro. Yo no sé cuánto hace que no hablas a tu papá y le dices, papá, gracias por lo que haces por mí. Siempre vemos lo que mamá hace, pero nunca vemos lo que papá hace. Y hoy es un gran día. La enseñanza quedó como en 15%, la otra semana la terminamos. Diga conmigo, paternidad extraordinaria. Vente para acá, mi amor. ¿Usted sabe por qué yo lloraba en ese tiempo, hermano? Porque era estúpido, hermano. No es la muñeca que Dios me regaló. Dos años llorando, qué bruto, hermano.